Alternativas con Orlando Santoro y Maribel Abate. Buenas noches, estimados televidentes, sean bienvenidos una vez más a su programa Alternativas. Hoy sí me siento bien contenta porque aquí está el doctor Santoro con nosotros. La semana pasada, estaba cumpliendo compromisos laborales y hoy vamos a tratar un tema bien interesante. Desde este momento los invito a que participen a través de nuestras redes sociales @alternativas.tv. También lo pueden hacer a través del 0414-807-5386 y el teléfono de Santoro. Buenas noches, Santoro, ¿cómo estás? Buenas noches a nuestro invitado. Mi estimada licenciada Maribel Abate, mis apreciadas y mis apreciados televidentes, de nuevo acá en Alternativas. Mi teléfono, y es el teléfono que vamos a colocar también en la parte posterior de sus visores, en el generador de caracteres, porque estamos en vivo. 0414-272-5476 y Maribel, repito, el 0414-807-5386. Nuestro tema: perspectivas económicas para Venezuela en el 2017. Para eso tenemos de nuevo acá, en lo que ya es su casa, a un especialista en finanzas, el economista Sergio Mesa, profesor universitario. De verdad, el año pasado, exactamente hace un año, empezando el 2016 también, hicimos un programa que se llamó Perspectivas Económicas para el 2016. Y no fueron tan alentadoras según el punto de vista estructural y analítico que hiciste conjuntamente con un gran politólogo, ¿no? Oscar Vallés. Así es. Y bueno, nuestra pregunta, y sé que Maribel tiene esas curiosidades periodísticas que la tiene seguramente ya anotada. Vamos a empezar entonces con esta pregunta: ¿cuáles son las perspectivas económicas para la Venezuela y para los venezolanos durante el 2017? Y voy a empezar con unas cifras que tampoco fueron muy alentadoras. Los ingresos de divisa por el petróleo en el 2014 fueron casi 40.000 millones de dólares. En el 2015 bajaron a 13.236 millones de dólares. Y para el 2016, acabamos de tener la cifra que estos ingresos en divisa no son las reservas, los ingresos, bajó a 5.291 millones de dólares. Y creo que las reservas económicas también no bajaron a 10.000 millones de dólares. ¿Qué significa todo esto? ¿Cuáles son las perspectivas para la economía venezolana? Y bienvenido nuevamente. Bienvenido, claro. Muchas gracias, Maribel. Muchas gracias, Orlando, por la invitación. Yo quisiera, antes de comenzar, si ustedes me lo permiten, darle mi sentido pésame a los familiares de un gran amigo, profesor y colega, que falleció ayer en la tarde, el profesor Luis Landaeta, profesor de la Universidad Simón Rodríguez. Bueno, lamentamos mucho su fallecimiento, una persona muy valiosa. Acompañamos a todos sus familiares en el sentimiento que los embarga hoy. Claro, mi sentido pésame a sus familiares y amigos. Así es, paz a su alma. Paz a su alma, sí. Bueno, las perspectivas, Orlando, Maribel, las perspectivas son inciertas, como lo dijimos el año pasado. El año pasado, cuando estuvimos con Vallés acá, conversábamos un poco y, entre otras cosas, decíamos que era necesario que el gobierno moderara su conducta, que cambiara las políticas económicas o que de otra manera diera paso a una alternativa democrática, convocando algunas elecciones para cambiar el modelo económico, modelo al cual el gobierno ha manifestado de manera reiterada que no va a cambiar. Ellos son socialistas, ellos creen en eso, y lo que está pasando en Venezuela no es otra cosa que ¿cómo se llama eso? La receta, el guión, el libreto de los modelos comunistas del mundo, los pocos que quedan hoy. Vamos a oprimir al sector productivo, vamos a acabar con los dueños de los medios de producción, para que entonces el Estado sea quien controle los medios de producción y sea entonces quien decida qué producir, cuánto producir. Esas tres preguntas fabulosas que se hacen en la economía, en la teoría económica, lo que nosotros llamamos el problema económico, que lo decide él solo, que lo decide el gobierno solo, y eso pues trae como consecuencia una especie de dominación del gobierno sobre quien debía controlarlo a él, porque estamos en una democracia,
en teoría, nuestra Constitución así lo dice, pero resulta que ese mandato que la población le da al gobierno, ellos creen que ser, como dicen, el primer mandatario nacional es el que más mandatos recibe, ellos creen que es el que manda más. Y entonces por eso tenemos esa situación en la que el presidente dice y le ordena al resto de los poderes públicos qué hacer. Y por supuesto, eso trae como consecuencia que todo lo que debía ser los contrapesos que en democracia se deben dar, no operen así. Vemos que por un lado el Tribunal Supremo de Justicia anula todas las iniciativas de cualquier tipo, políticas, sociales, económicas, que emergen de la Asamblea Nacional. Por el otro lado, hace poco también se presentó en la Asamblea Nacional una señora de la Contraloría General de la República violentando todo el ordenamiento jurídico para intervenir en la Asamblea a los efectos de un ejercicio fiscal. Y así, pues ellos hacen lo que les da la gana, como quieren. De modo que las perspectivas que tenemos, las podemos decir en cifras, pues, si se quiere, pero las proyecciones que hacen los organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Yo estuve haciendo hace poco una investigación sobre Mercosur y la información, necesitamos una información para Venezuela, cuál ha sido su actuación y cuáles han sido los beneficios que ha obtenido nuestro país en su transcurrir en esa alianza subregional, en ese pacto de integración subregional, y conseguir una cantidad de información del Banco Interamericano de Desarrollo. Aquello es pasmoso. Yo traje unas láminas. Las podemos compartir entonces con nuestros televidentes porque cuando inició diciendo la palabra incierto el panorama, vamos a hacer una toma cercana, nos ayuda nuestro camarógrafo, el señor David. Podemos ver primero, mientras ubica la lámina, lo que va a ser el Producto Interno Bruto. El Producto Interno o lo que ha sido, cómo ha venido decayendo el Producto Interno Bruto. Sí. Acercarme. Ajá, ok. ¿Cómo ha venido? Si quiere me permite, vamos a sostenerlo acá. El Producto Interno Bruto, ¿cómo? Ahí tenemos varios países, está Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Bolivia. Y lo señala desde el año 2008 hasta el 2016. Sí. Más alto Uruguay con 7.2. Sí, pero si observamos, lo que queremos observar en cuanto a Venezuela, me perdonan que traje esa lámina, pero era la que tenía a mano esta mañana cuando me llamaron. Entonces, observamos cómo la caída del Producto Interno Bruto viene desde el año 2008, si nos colocamos en la columna de Venezuela, cómo ha venido cayendo paulatinamente, y vemos, por ejemplo, que a partir del gobierno actual de Nicolás Maduro, desde el 2012 y 13, desde el 2012 o 13, ya empieza una caída sostenida. Sí, en el 2012 tuvo una alza importante, creo que 5.6 se ve ahí, ¿no? Es 5.6. Sí. Después el 2013 baja a 1.3, menos 4.0 el 2014, menos 5.7 2015 y menos 8.0 en el 2016. ¿Qué significa esto? Evidentemente, si está en la parte negativa con el menos, es porque no es favorable. Pero en términos sencillos para la colectividad, ¿qué significa esto de la variación? Y tomando en consideración que, bueno, las cifras son verdaderamente alarmantes. Sí, alarmante. Eso significa lo siguiente: el Producto Interno Bruto es un indicador macroeconómico que mide la cantidad de bienes y servicios finales que produce la economía de un país en un periodo determinado, generalmente de un año, con factores productivos localizados en el territorio nacional. Vale decir, cuántas camisas, cuántos pantalones, cuántos kilómetros de carretera, cuántas escuelas, cuántas universidades, cuántos hospitales, cuántos puertos, cuántos aeropuertos se construyen, se produce la economía nacional. Cuando estas cifras de menos 4 en el 2014, menos 5,7 en el 2015 y en el primer semestre del 2016 de menos 8, las expectativas que se tenían, las proyecciones que hacía el Banco Interamericano y el Fondo Mundial coincidían en que podía llegar a menos 10 en lo que es el 2016.
como nuestro Banco Central no publica cifras de crecimiento y menos las de inflación, entonces ocurre que los especialistas pues se ponen a hacer estimaciones y como a estos... ¿Cuál es la fuente? Este es Son Banco cifras aportadas por... Banco Interamericano de Desarrollo. Ajá. Banco Interamericano de Desarrollo y la CEPAL. ¿Ok? Perfecto. Sí, porque ustedes saben que hay una gran opacidad en la información que da el gobierno, ¿no? Entonces, buscarlo en las fuentes nacionales resulta un poco difícil. Claro. Ellos tienen obligaciones, porque son compromisos internacionales con este tipo de organismos y tienen entonces que presentar cifras. Muchas veces no las presentan y los organismos internacionales, ellos con sus técnicos hacen las proyecciones correspondientes. Porque es que no hace falta ser un experto. Cualquier muchacho de los primeros años, estudiante de los primeros años de economía, puede hacer con esta información una proyección estadística de cuál va a ser el panorama. O sea, no hace falta ser un erudito en la materia. Bueno, pero vamos a seguir conversando acerca de estas cifras, aparte de la unidad tributaria, que como todos saben, también ha sido la noticia más reciente durante esta semana, claro. y su aumento y cómo influye, por supuesto, en la cesta de alimentación o el cesta TIC, en el valor. Aparte de eso, bueno, tantos temas que hay que conversar, el famoso billete de 100 bolívares y todos los billetes que llegaron nuevos al país, y toda esta problemática o esta situación que estamos viviendo actualmente los venezolanos sobre estas perspectivas económicas para el año 2017, vamos a seguir conversando luego de esta pausa comercial. Ya regresamos con más. Y continuamos con tu espacio de alternativas a través del canal 9 de Inter, tu televisora regional Mira TV. El tema de hoy, perspectivas económicas para el 2017. Nuestro invitado, el economista y profesor universitario Sergio Mesa. Yo antes de empezar esta segunda sección quería enviarles un saludo y una gratificación al equipo del Twitter, de la red social Twitter Tus Saltos. De verdad que bueno, nos han hecho una excelente publicidad sobre su programación. Ahí lo tienen, Tus Saltos en Twitter. De verdad se han conectado, hemos hecho algunas asociaciones estratégicas y de verdad debo confesar, no conozco el equipo, lo hemos escrito, nos contactamos y bueno, muchísimas gracias a la gente de Tus Saltos por considerar que el programa regional televisivo Alternativa era cónsono con su constante publicaciones de actualidad para los Saltos mirandinos. Por ese magnífico reconocimiento, gracias a ellos, y nosotros tratamos de ser recíprocos con ellos. Y nos han dado algunos tips para nuestro @alternativas TV. Vamos a recordar que estamos en vivo, ¿verdad? Puedes escribir sobre nuestro aspecto económico al 0414-807-5386 y el 0414-272-5476. De todas maneras, ahí en la parte posterior de los visores, en el generador de caracteres, está escrito para que usted interactúe con nosotros. Hay muchas preguntas. Nosotros sabemos que nuestros queridos televidentes, nuestras amables televidentes, al igual que Maribel, al igual que Sergio, al igual que Antonio Arriba, al igual que David, al igual que mi persona, todos vamos presentando esas vicisitudes económicas diarias. A todos nosotros nos cuesta cada vez más y nos conseguimos con la sorpresa semanal de que todo está desmesuradamente costoso. Este lunes creo que todo aumentó, a mi entender, más del 35% con la noticia del aumento de la unidad tributaria. Pero tenemos una entrevista de calle y creo que esa entrevista va con respecto a este tema. Vamos a ver entonces nuestro equipo de producción de calle que nos tiene para nuestro entrevistado de hoy. Buenos días, soy Luigi, estudiante de Economía en la Universidad Católica Andrés Bello. Quería preguntarle al entrevistado de hoy, ¿qué influye el aumento de la unidad tributaria en la economía venezolana? ¿Cómo influye ese aumento de 177 bolívares, pasar a 300? Y por supuesto en la cesta de alimentación, que a partir del 1 de marzo va a tener una incidencia en los bolsillos de los venezolanos. En el cestatique socialista, sí. Y es muy importante esta pregunta que nos hizo el televidente, porque para, digamos que un 50% del pueblo que lo va a recibir, lo ven con beneplácito porque dicen, bueno, voy a recibir más dinero.
pero realmente va a recibir más dinero, digamos que, por supuesto, en valor, pero a la hora de ir a comprar va a poder comprar más de lo que compraba hace 2 semanas atrás. Y es que además de la unidad tributaria va directamente proporcional al aumento de cobro de tasas, contribuciones e impuestos, que todo está previsto en unidades tributarias del país, como debe ser, claro. Así es, así es. Bueno, el aumento de la unidad tributaria, sin duda alguna, va a incidir en algo que es bien importante a los efectos de los costos de las empresas, en términos de mano de obra, ¿no? Como sabemos, la unidad tributaria aumentó casi 70%, 69,49% aumentó la unidad tributaria de 177 bolívares a 300 bolívares. Eso tiene un impacto en las erogaciones que tienen que hacer los empresarios para pagar ese gasto que es el cestaticket. Por supuesto, el cestaticket, como sabemos, no tiene incidencia en prestaciones, ese tipo de cosas, pero sin duda alguna es un gasto que tiene que hacer el empresario, que no puede trasladarlo a los precios, porque sabemos que hay una ley de precios justos que controla los precios de muchos artículos de primera necesidad y de no tan primera necesidad también. De modo que esto, sin duda alguna, como decía el estudiante de la Universidad Católica, tiene una incidencia brutal, más aún si hace por menos de 2 meses, en enero, se aumentó el 50% de los sueldos, del sueldo mínimo. Pero ¿qué lectura le damos a esto, tomando en consideración que hace un año atrás el gobierno decía que no habían colas, que no había inflación, y sin embargo hemos visto ya varios aumentos que inciden, por supuesto, sobre todo en la cesta de alimentación? ¿Estaría el gobierno con esta medida, digamos que asumiendo su error, por decirlo de alguna forma, de la crisis y la grave inflación que estamos viviendo en nuestro país? Bueno, hay varias formas de decir esto, ¿no? Yo lo voy a decir de 2 maneras. La primera manera es desde el punto de vista económico. Todos saben que si aumentamos los costos, ¿verdad?, eso va a generar un incremento de los precios. Y también sabemos que si hay precios regulados, el productor, el empresario, no va a poder aumentar los precios en la proporción que han aumentado los costos y va a dejar de producir. Eso va a generar más escasez de la que tenemos, más desabastecimiento, y como consecuencia de eso, la poca producción que pueda mantenerse va a aumentar de precio, por una parte. Por la otra parte, tenemos el aspecto político. Para nadie es un secreto que en estos regímenes, como se hace llamar el gobierno socialista, la expectativa es acabar con los dueños de los medios de producción, para que el gobierno tome control de ellos, y entonces es una especie de dominación para la población, que va a tener entonces que recurrir ¿a dónde? Al gobierno, para que le den la... Y a su vez esto generaría también lo que es la gran parte o lo que llamamos el desempleo. A pesar de existir una ley, y en esto sí me puede ayudar Santoro, de la inamovilidad laboral. ¿Cómo sería en este sentido? De la Constitución. Ajá. Pero ¿cómo sería con estas empresas o estos empresarios que no van a poder cancelar, dependiendo la nómina que tengan, van a verse en la necesidad de despedir algunos de sus, o sea, quedarse, digamos, con los principales, despedir algunos de sus trabajadores, lato, sino negociar con ellos. Bueno, negociar sí, con claro, ellos por sí, lo de la inmovilidad laboral que acabamos de decir, sí. Y ese desempleo a su vez genera mayor delincuencia también en el país. Entonces estamos hablando que un 2017 peor que el año anterior. Por supuesto, Maribel, los aumentos salariales así desmedidos, inconsultos, traen como consecuencia siempre eso. Las empresas no pueden y cierran. Al cerrar, ¿qué pasa con esa cantidad de desempleados? Bueno, el efecto social es terrible del padre de familia que no tiene ingresos para costear los gastos de la familia, entonces empieza la deserción estudiantil, la señora tiene que salir a trabajar con el consecuente abandono del seno del hogar, y ustedes saben en lo que deriva todo esto. O sea, esas decisiones que se toman de esa manera trae siempre, más allá del mero hecho económico, un hecho social terrible, una incidencia social enorme, y por supuesto la gente empieza a despertar y a darse cuenta que lo que quieren es someterlo políticamente.
Te decía hace un momento, Maribel, Orlando, esa es una receta de los comunistas del mundo. Vamos a acabar con los... Pero una receta, licenciado, que ha funcionado, bueno, ha funcionado no, se ha aplicado, porque la palabra funcionar tiene otro sentido. así Se ha aplicado en otros países donde incluso ha durado 40 años. En el caso de Venezuela, yo vengo ya como 12 años escuchando, es que nosotros no somos como otros países, es que nosotros no vamos a aguantar esa situación. Y sin embargo vemos que cada día, o sea, el despertarse y ver las colas, pareciera que ya fuera de lo anormal, pasó algo normal, entre comillas. El conseguir productos que, ojo con lo del 30% de ganancia, que un día vas y consigues un producto en 4.500, y no es que pasa una semana, es que vas al día siguiente y ya está en 6.000. Sí. Entonces no sé desde qué tanto existen realmente estos controles de la ganancia del 30%, qué tanto se están verificando o no. De hecho, es una pregunta de una televidente, Sí. de María Pérez, me dice desde la Matica, me dice quién controla los aumentos diarios. Diarios, es que son diarios, yo diría que casi en que el tomate, hace en cada el café, segundo. dice aquí, todos los rubros de producción de alimentos. Miren, todo. técnicamente, cuando se aumentan los costos, ¿verdad? Se tienen que aumentar los precios para garantizar la reposición de los productos y poder seguir vendiendo. Eso no ocurre cuando hay regulaciones de precios. ¿Qué pasa cuando, a propósito de la pregunta, oye, aumentan desmedidamente? Bueno, porque tienen que hacerlo, porque si no la otra alternativa es cerrar. La otra pregunta que se debe hacer uno también es, ¿de dónde es la procedencia de esos bienes que compran algunos comerciantes y que negocian, que le venden a las personas? Nosotros sabemos que hay un dólar preferencial, ¿verdad?, de 10 bolívares para la compra de alimentos. ¿A quién le dan estos dólares preferenciales? Esa es otra pregunta, Es porque una, de verdad. una pregunta. Entonces, yo no conozco a ningún empresario que le den, no es que le den, porque eso hay que pagarlo, ¿verdad? Claro. Que el Estado le provea de dólares preferenciales del DIPRO, el dólar protegido, o del dólar DICOM. Que es el único sistema de control de divisa legal. Legal. Y formal. Es el único, porque el innombrable, el paralelo, que se ha convertido en algo institucional, bueno, tiene un porqué. Así es. Inclusive Entonces, subió en estos días otra sí, vez. la gente, el empresario va a esos medios. Ahora, la pregunta que nos hacemos, ¿por qué a esos especuladores que le compran, quién sabe a quién? ¿Quién sabe a qué empresario aliado del gobierno, que es el que puede conseguir dólares así? Es que yo siempre he Porque dicho, es una cadena especulativa. así es. ¿De dónde viene la cadena especulativa? Bueno, desde la materia prima que nos llega, que es un costoso que tienen que comprarlo a $1 libre por autogestión internacional, que de paso es un trámite indebido, pero es la única manera de aportar con las materias primas del 80% de los que generan producción de alimentos, y del agro, del bioquímico, y estos 3 motores que fueron impulsados, por cierto, en estos días con los consejos socialistas de producción y de trabajadores, pues. Pero bueno, yo creo que por ahí viene, y de ahí para adelante es una cadena especulativa. Sí. Así es. Nos gustaría saber también su posición en cuanto al carné de la patria. Hemos visto múltiples colas que han bajado, por cierto. No sé si porque viene el carnaval o porque la gente está pendiente de otros detalles, pero veíamos en las diferentes plazas de las diferentes ciudades de nuestro país cantidades de personas sacándose este carné. Nos gustaría saber usted, como economista, si realmente esto trae alguna ventaja al pueblo y a la persona que decide sacarse dicho carné. Ya regresamos con más de Alternativas. Y de vuelta en Alternativas. Hoy nuestro tema, perspectivas económicas para el año 2017. Como invitado, el economista y profesor universitario Sergio Mesa. Quedamos pendientes con la pregunta del carnet de la patria y el sistema de bolsa CLAC como una alternativa alimenticia de auxilio a la población que se ha institucionalizado. Ahorita vienen las tiendas CLAC. Sin embargo, yo quiero hacer un análisis, una diferencia entre, hay varios países latinoamericanos, suramericanos y centroamericanos que se han adherido a una especie de socialismo moderno, ¿verdad? Pero estos países, a diferencia, que prácticamente fueron impulsados por esa filosofía del presidente Chávez, por esa filosofía, porque mencionaban también el socialismo del siglo XXI.
Sin embargo, vemos el caso, por ejemplo, Nicaragua. Nicaragua está dando un repunte económico. Y vamos a Ecuador, que en estas elecciones se acaba como que la filosofía Correa, se pensaba que se acababa esta filosofía política y resulta ser que el candidato oficialista estaba repuntando y creo que vamos a una segunda vuelta, pero está impactado con un candidato de oposición y tiene también más de 15 años con este proceso social, económico, muy moderno, pero izquierdista, el izquierdismo moderno de Latinoamérica. ¿Cuál es la diferencia entre Venezuela y después la pregunta del carnet de la patria y la diferencia entre Venezuela y Nicaragua, Venezuela y Bolivia? Porque también habla de un repunte en Bolivia, claro, y Venezuela y Ecuador, por ejemplo, sí, entre Uruguay y Argentina, todo esto. Claro. El carnet de la patria es otra de las maniobras esas para controlar a la gente. Este es el carnet de la patria. Este es mi carnet de la patria. Pero con ese carnet usted no va a poder ir a comprar en un mercado o en estos establecimientos. ¿Cómo piensa hacer? Pero con este carnet yo tendría derecho, de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a la Constitución, a un trabajo decente, a una remuneración acorde con mis capacidades y con el aporte y la contribución que le doy al desarrollo nacional, a mi formación, a mi perfil profesional, en una economía y en un sistema democrático que funcione. Esa suposición es muy válida y se le respeta. Pero yo pregunto, la gente que tiene hambre, la gente que gana solamente un salario mínimo y necesita de ese carnet para ir a comprar los alimentos, ¿cómo hacer para decir, no me voy a sacar el carnet? Oiga, yo le voy a decir a todos mis compatriotas venezolanos, ¿verdad? Tienen que ser venezolanos para ser compatriotas, ¿verdad? Les voy a pedir que todo lo que ustedes puedan ganarle al gobierno, háganlo, porque no le están quitando nada al gobierno ni están disminuyendo en su dignidad como venezolanos. No. Pero no todo lo que el gobierno, entonces, ¿sacarse el carnet va a favor de su dignidad o va en contra de la dignidad? Va en contra de su dignidad, pero mire, a veces todas las altas, las bajas pasiones, hay que administrarlas. Sí, está bien, yo tengo mucha dignidad y no voy a comer. Si el gobierno se le ocurre, como es posible que lo haga, presionar a la gente que no tenga el carnet, bueno, si no tienes carnet no compras, no tienes la bolsa del CLAP, no tienes los beneficios que ellos promueven por ahí de los cuales van a ser poseedores las personas que tengan el carnet, entonces va a ser un problema muy serio. Pero hay algo que yo no entiendo, y disculpe la interrupción, y de verdad yo no sé si ustedes que están ahí en su casa, en este momento observándonos, cuando vinieron los consejos comunales, ellos sacaron carnet para ir a comprar la famosa bolsa respectivamente. En muchos lugares han pasado 2 y 3 meses y la bolsa, bien, gracias, sobre todo en los sectores populares. Sacarse este carnet, que lo que cambia es el material, que es más sofisticado, que por cierto, uno a veces se pregunta también cómo hay material suficiente para estos carnés y para la cédula y pasaportes y otros tipos de documentos no hay. También es algo así como contradictorio. Sí. Pero volviendo a la pregunta, ¿cómo hacer para dejarse de sacar este carnet si realmente no estás recibiendo el beneficio de acorde a lo que prometen? Es decir, la bolsa no llega cada 15 días. La bolsa puede pasar hasta 3 meses y no la ven. Entonces, ¿para qué serviría tener ese carnet metido en la cartera? Sí, Maribel, tú lo dijiste hace un instante atrás. También se censaron para los consejos comunales que iban a otra bolsa y no le llegó a la gente. Eso es una farsa, es una gran mentira. Pero si de algo sirve para que la gente piense que puede acceder a algún beneficio del gobierno con el carnet, pues yo no le digo que no se lo saque, hágalo, el que quiera que lo haga, porque si no lo hace, tampoco en nada afecta. Yo lo que pienso es que detrás de ese carnet de la patria hay alguna otra cosa, quién sabe qué será, porque se están ahora validando la militancia de los partidos políticos y quién sabe a dónde puede parar esa información que se recaba a través de la información que se le da a los señores que hacen los carnets de la patria. En gobiernos como esto hay que pensar que puede pasar cualquier cosa. Dice que pudiese ser una estrategia política. Sí, son estrategias, pero yo he visto muchas personas felices tramitando su carnet y personas que inclusive son activistas de movimientos
que se pueden llamar de derecha en Sí, Venezuela. porque hay gente que no va a dejar de comer, si fuese el caso del carnet de la patria que le va a garantizar la comida, por no tener un carnet que a la larga, bueno, él va a votar cuando vaya a votar, si nos dejan votar también. ¿Cree usted que este año se den las elecciones? Bueno, aunque personeros del gobierno definitivamente han dicho que no, que sería para el próximo año. Si se sigue, digamos que alargando una serie de cosas, por ejemplo, los presos políticos siguen estando allí en las cárceles. Y cada día más presos. Y cada día hay más presos políticos. Pero solamente unas elecciones resolvería el problema económico, porque en estos días, mira, bueno, nos está viendo esa María, nos pregunta está es viendo Rafael, importantísima. nos están Claro. viendo de cualquier punto Claro. los altos mirandinos, gente que de verdad se ve afectada. Sin duda. Yo creo que se han convertido todos estos televidentes en tremendos administradores. Creo que los venezolanos han sabido administrar esa poquito. Las amas de casa son unas Son increíbles. geniales. Yo creo que el hecho de que haya menos vehículos en la calle, menos gente en la calle, no es porque, no es algo muy grave. Yo creo que es algo que se están administrando, salen lo necesario, utilizan lo necesario y nos hemos sabido administrar como muchos países con clima invernático en Sudamérica, que Sí, se han visto en esa necesidad. Santoro, pero aquí Ajá. no tenemos el problema de ese invierno como ocurre en Europa, y yo diría más bien que la gente se está privando de una calidad de vida Claro, que sí, antes la obviamente. tenía. No tienen- Obviamente se no administra, tienen pero repuesto de para los cara carros a y una calidad de vida otras cosas. mermada, sí, es verdad. Mira, respecto al cambio, con elecciones se resuelve el problema. En economía hay una máxima que se llama confianza y funciona más o menos así. ¿Quién invierte? El que tiene confianza en el negocio que va a hacer y en el entorno económico que está dentro de esa inversión que va a hacer. Esa inversión genera producción y esa producción le genera ingresos a todos los que participaron en ese proceso productivo. Una parte de ese ingreso va al consumo y otra parte va al ahorro. El ahorro que va a financiar más inversión. Todo eso es posible que genere una espiral de crecimiento. A medida que hay más ahorro, habrá más inversión, más producción, más ingresos, más consumo, más ahorro y se da esa espiral de crecimiento. Pero toda la inversión no es nada más cobarde que un dólar, que un bolívar. Esos van siempre a donde están seguros. Y cada vez que el gobierno dice que va a meterle mano a los que están especulando y habla de una guerra económica que no existe, eso no existe. Yo tengo no sé cuántos años estudiando economía y enseñando economía en ninguna parte ¿Por qué no existe? A ver, Porque ¿cuál es la eco- teoría? ¿En qué se fundamenta? Porque hoy volví a escuchar guerra económica. Le digo, van a No, seguir con la y lo doctrina. escuchamos a Sí, diario. es verdad. En todo caso, si están haciendo una guerra económica, se la están haciendo ellos, porque quienes controlan las materias primas aquí en Venezuela, las controla el gobierno. ¿Quiénes controlan? Aquí no sale de ninguna fábrica, no sale un camión cargado de alimentos, sino lleva una guía verificada por todas las instancias de control del Estado. ¿Cómo se explica que las empresas del gobierno estén quebradas o produzcan a una fracción de su capacidad? ¿Cómo se entiende eso? Entonces, la guerra económica se la están haciendo ellos. Cada vez, miren, a propósito de esto de la confianza, cada vez que el gobierno hace un anuncio como este, voy a aumentar y voy a proteger el salario de los trabajadores, haciendo todo lo contrario, como si voy a apagar ese fuego echándole un combustible, gasolina. Entonces, los agentes económicos, la economía es una ciencia racional y los agentes económicos actúan en función de la racionalidad. Claro. Oye, si esto no es posible que él lo haga con esas medidas, la gente no va a reaccionar y los inversionistas nacionales, extranjeros, no van a venir a Venezuela. Y si no hay inversión, no hay producción. Si no hay producción, no hay empleo. Si no hay empleo, no hay ingresos, no hay nada. Dos preguntas fundamentales en cuanto a lo que acaba de mencionar. Uno, en cuanto a la inversión. No hablemos de la inversión extranjera porque, bueno, ya sabemos que es un poco difícil, pero sí de estos emprendedores que están surgiendo a raíz de la crisis. Esto también hay que decirlo. Gente fabricando su pan, gente fabricando artesanía, tratando de generar otras, digamos que otras formas de ganancia, otras formas de empleo. ¿Esto es válido? ¿Es una salida para el venezolano ante esta crisis económica? Respóndame primero a eso para hacerle Sí, entonces la las siguiente. crisis generan siempre oportunidades, ¿verdad? Y en teoría sí, muchas crisis generan oportunidades de cambio, de innovación, de una cantidad de actitudes que se asumen ante esa crisis. El asunto es que no podemos vivir de crisis en crisis. Los pueblos no pueden desarrollarse de crisis en crisis. Los afectan. Estábamos hablando, Orlando me hablaba de Bolivia, de Ecuador,
de Nicaragua. En Bolivia no se expropiaron empresas, no se desmadró el campo como lo hicimos aquí, con las fincas que confiscaron y que están todas abandonadas. En Ecuador menos, porque Correa no es Chávez, Correa es un hombre educado en una universidad norteamericana, es un economista bien formado y él sabe que eso no se puede hacer, porque el asunto al final no es que quién produzca, sino que se haga. Yo estoy seguro que a ninguno de los venezolanos nos importaría un comino quién produce los alimentos si los hubiese, Claro. ¿verdad? ¿Quién produce los medicamentos si los hubiese? Pero el problema es que los gobiernos son ineficientes en esto de la producción, muy ineficientes. Y eso no es que lo estoy diciendo yo, la historia está plagada de cantidad de ejemplos de esa naturaleza. Vamos a darle lectura a la mensajería de texto antes entonces de irnos a comercial. Nos dice, buenas noches, ¿a qué hora comienza su programa y qué días? Bueno, tenemos captando nuevos televidentes, nos escribe Luis Pino. Son los días martes a las 7 de la noche, de 7 a 8. Y si usted se perdió parte de este programa, no se preocupe que tenemos la reposición los días jueves de 7 a 8. Y nos dice lo siguiente, nos escribe lo siguiente. ¿Será que todas esas personas que se están sacando el carnet son votos que necesita el PSUV para ganar las elecciones? Y a los que completen los votos, y una vez que completen los votos, lanzarían las elecciones. Nos escribe Luis Pino. No, yo no creo que sean votos, pero sí puede ser que eso incida de alguna manera en los registros de la militancia de los partidos. Bueno, sobre eso vamos a seguir conversando luego de esta pausa comercial. Ya regresamos con más de Alternativas. Estamos de vuelta con esta última parte de tu espacio de alternativa por el día de hoy. Tenemos nuestro tema, las perspectivas económicas para el 2017. Nuestro invitado, el economista y profesor universitario Sergio Mesa. Bueno, se nos reporta el señor Rommel Sastre. Dice que bueno, que nuestro invitado está bien vestido y que bueno, que le dé su número telefónico y te mandó aquí unas muestras de unas telas, de su corte. Bueno, esas son parte de las alternativas económicas del venezolano, es lo que venía diciendo. Le vamos a pasar después el cheque. Claro, bueno, Rommel, gracias en primer lugar por ver alternativas y obviamente ya te dije que me dice que dé su número. Bueno, no sé, yo al final del programa voy a dar tu número y bueno, y vamos a recomendarte. Hablando de esto, estos son tigritos que llaman el argot venezolano. ¿Cómo hace una familia venezolana que tenga 1 o 2 salarios mínimos ingresos, ¿verdad? Para mantenerse y tengan 2 niños estudiando. No importa que utilicen la educación pública, pero la medicina no es pública, la vestimenta no es pública. ¿Cómo hace una familia para mantenerse con este salario mínimo? Yo te voy a dar dos ejemplos. Mi esposa es profesional, ella es licenciada en nutrición y tiene un trabajo en un organismo de estos del Estado de nutrición. Ella es muy competente en todo lo que hace, pero está restringida al salario de la administración pública. Ella se puso a hacer bolsos y carteras porque ella tiene la habilidad para hacerlo, ¿verdad? Okay, sí. ¿Cuánta gente no tiene ninguna habilidad para tomar una iniciativa como esa? Yo soy economista y antes hacía una cantidad de cosas que ya no puedo hacer y tengo no sé cuántas cosas, casi 3 décadas dando clases en las universidades de este país y las alternativas que se nos presentaban a nosotros los profesionales ya no se presentan. Claro. Esa es una. Por la otra parte está la persona. Los profesionales independientes nos ha pegado durísimo. Durísimo. Entonces la otra cosa es que la familia común y corriente, donde los padres no son profesionales ni tienen las alternativas que tenemos tú y yo, Orlando, y tú, Mariela, ¿qué ocurre? Bueno, la deserción estudiantil. Los muchachos no van a clase y se ponen por ahí a hacer cualquier cosa. Lo más impensable posible que pueda hacer un niño o una criatura, lo hacen en la calle, los mandan a pedir a los muchachitos. Yo los veo todos los días. La señora se pone a hacer cualquier cosa, lo que pueda hacer en la casa. A lo mejor una empanada o si alcanzan la plata. O sea, lo que quiero decirte con esto, Orlando y Mariela, es que a los que no tienen oportunidad, que no tienen algún tipo de formación, alguna alternativa, lo que les espera es más pobreza.
desintegración independientemente familiar. que se pongan a nivel de emprendimiento y busquen alianzas, qué sé yo, entre vecinos y formen cooperativas, Sí, mi amor, pero mira, igual va a seguir generándose pobreza. porque no se pasa un switch a la hora de que se toma una iniciativa de inversión, una iniciativa de producir algo. No es automático y la gente come todos los días y los niños van todos los días al colegio y los niños tienen que transportarse y los enfermos tienen que tomar los medicamentos. Y una iniciativa de emprendimiento subió así es. Y si suma una familia es mucho. Una iniciativa de emprendimiento. Entonces no hay salida, porque la gente que nos está escuchando, miren, casi que no logro verlos, pero entonces esto es para ponerse a llorar. Bueno. O sea, ¿qué hacer entonces ante esta situación? O vámonos más arriba. Si no hay elecciones, sí, seguramente ahora en mayo viene otro aumento, seguramente, porque por lo del 1 de mayo, el Día del Trabajador y todo lo demás. O sea, más gasolina para el fuego. Ante esa gasolina, así como usted la está denominando, ¿qué pudiese pasar a mitad de este año? Una explosión social. Aquí va a haber una explosión yo social. Más bien por una economía más productiva que la rentista que la dejamos atrás con la baja del petróleo. No. Llenar los anaqueles. ¿Cómo los llena? Colaborar con los industriales. Sí, pero el gobierno de verdad quiere colaborar con los industriales. Ahí está, cómo atacan. La primera empresa productora de alimentos, que sabemos cuál es, no la voy a decir para no hacerle propaganda, ¿verdad? En el país. La acosan constantemente. ¿Cuántas empresas se han ido del país? Estaba oyendo una información de uno de estos gremios de industriales y hablaba de 5.000 empresas, 6.000 empresas que han desaparecido, que han cerrado porque no pueden. Mira los panaderos. Los panaderos no pueden hacer el pan que nos comemos o que nos comíamos nosotros todos los días. Ellos le dan una vueltica, porque si no hay pan, pero si hay pan dulce que no está Bueno, hay pan dulce y bastante avícolas, costoso que está, por cierto. Claro. Entonces ahí también uno se explica mucho cómo es que si la harina no alcanza para el pan, sino para el pan dulce que viene costando 500 bolívares. Que por cierto, hoy en una panadería que no voy a nombrar porque tampoco le vamos a hacer publicidad, por decir que el pan estaba frío y que dieran uno de los calientes, dijo no te voy a cambiar el pan. Entonces también uno a veces dice, bueno, ¿qué está pasando con ese panadero en específico? No estoy diciendo que sean todos, que no están prestando el servicio como debe ser. También me causó bastante estupor, y debo de decirlo, que fui a comprar un medicamento y en la etiqueta donde estaba el precio, bueno, fue cortado y fue pegado con tape y por supuesto con un sobreprecio, el cual hay que pagarlo porque no te vas a morir por la falta de medicamentos. Mariela, está en la reposición del producto. Así es. Mariela, lo acabamos de decir ahora. El comerciante no es el culpable. Esa situación es una consecuencia de las malas políticas económicas. Hace 18 años atrás no vivíamos así. Pero el problema de ir a comprar papel toalé en los abastos y en los supermercados era qué marca nos llevábamos, de qué calidad. Pero y eso que pasamos también por varias vicisitudes económicas. Nosotros, sin duda. En mi raciocinio recuerdo el Viernes Negro del 83-84, claro, recuerdo la del 92, el paquetazo de Miguel Rodríguez que produjo la entrada con más del 70% de intención de votos de Chávez. Fue esa medida que hoy por hoy muchos economistas dijeron lo hubiésemos aplicado hoy por hoy. Ese paquete de Miguel Rodríguez, no sé si está vivo o fue... No, está vivo. ¿Qué debe hacer el gobierno para solventar toda esta problemática? Mucho más allá de que si le conviene o no le conviene al pueblo teniéndolo pasando hambre. ¿Qué debe de hacer? El gobierno, un gobierno democrático decente, convocaría unas elecciones y le daría la responsabilidad a alguien que tenga capacidad para llevar adelante el país. Yo estoy seguro de que en la medida que haga algo como eso, hasta yo voto por Maduro. Maduro hace eso y para mí es un héroe. ¿Por qué? Porque en democracia, nosotros vimos la crisis argentina, donde pasaron 4 presidentes en un año, por allá en los años 90, de la Rúa y ese combo de 4 presidentes que estuvieron allí, en una crisis que no se parecía en nada a la que tenemos aquí. Entonces, un hombre, un demócrata, un hombre de Estado, lo que va a hacer es eso. Señores, yo no puedo con esto. Para mí yo lo que siento es que él se siente presionado también por los extremistas, que hay muchos, y todos sabemos que los hay, porque fueron muchos guerrilleros, aquellos que se alzaron contra el Estado legalmente constituido en los años 60 y 70, militan allí. Son de esos que hacían actos terroristas en aquellos tiempos en Venezuela, están allí. Y los otros que están metidos en quién sabe qué cosa, que salir del gobierno
implica la pérdida de poder, la pérdida de ingresos y la pérdida de una cantidad de cosas. Eso se denuncia todos los días, cada olla que destapamos es más. Ahora me más llama, a mí pestilente me que la llama, otra. me llama la atención como personal. periodista, cómo es que casi que a diario, de verdad, porque la capacidad de estupor y de asombro se perdió en Venezuela. Así es. ¿Cómo es que a diario se destapan tantas ollas podridas y cada día seguimos No, igual? Seguimos, claro que no igual, vamos peor. La expectativa que tenemos es peor. Digo igual a nivel de tolerancia, o sea, digo tolerando Bueno, cosas yo no creo eso que ayer- sea así, Maribel. Uno camina por las áreas, las zonas populares del país y la gente está enardecida. La gente está enardecida. Vayan un momento, ni siquiera les voy a decir que se vayan ya no adentro. No. Vayan a los barrios de Caracas. Tengan la oportunidad, ustedes como periodistas pueden entrar a cualquier parte. Vayan a los barrios de Caracas y pregúntenle a la gente si comen. Yo tengo una experiencia de una persona en Caricuao, que es una organización No, popular. la gente generalmente está comiendo una vez al día Saludos a Elvis, hablando de Caricoa. y muchas personas están recogiendo de la basura hortalizas para poder Así es. subsistir. Hay una familia que son 4 personas adultas y 3 niños. Entonces, para que les alcance los ingresos que producen, comen 4 días, los adultos, solamente 4 días, 2 veces al día. Y los otros 3 días de la semana, una vez al día, para que los niños puedan comer 3 veces al día. En la medida que aumentan los precios, va a llegar el momento que no vamos a poder hacer ni siquiera una comida diaria a los adultos. Porque sabes que la solución inmediata es que la gente aumenta los precios. Pero aumentar los precios, y eso es aquí en los Altos Mirandinos, no va a conseguir que la gente siga comprando, va a tener menos compradores. Casualmente. Entonces, a la larga, si le va mejor o le va peor. Para mí, le va peor, porque yo veo las tiendas más vacías. Aquí hay un centro comercial muy importante, muy cerca de acá, y yo lo veo cada vez más vacío. Entonces, no, yo creo que para un comerciante que repunte, que se busque su estándar o sea, su sería financiera, yo no creo que subir los precios lo ayude mucho. Sí, Pero y si por un nivel no adquisitivo. lo sube, ¿cómo hace para Para pagar la reponer. cesta de Y para alimentación, reponer. los trabajadores? Estamos muy de cerca en asesoría con la producción avícola. Y la producción avícola, bueno, ha visto disminuido de 46 kilos de pollos por persona venezolana, ha disminuido a 9 kilos. Es decir, ellos han tenido muchas veces que bajar los precios. Ayer leía, rapidito, queda un minuto, con ocasión del Día Mundial de la Justicia Social, tuve la oportunidad como tutor de leer un anteproyecto, una tesis de los muchachos de la Bicentenaria de Aragua. Y ellos tienen un estudio realizado con sociología y con todo eso. La corrupción aquí no ha sido pública nada más, ni no se repunta al gobierno. El estudio de ellos es que la corrupción va en mistura con muchos empresarios y no empresarios venezolanos. Aquí hay la corresponsabilidad de todo lo que está pasando. Sin duda, pero es que la corrupción es uno de los factores que en todo el mundo subdesarrollado ha mellado en su posibilidad de crecimiento y desarrollo. No quisiera finalizar sin leer esta pregunta. Claro. Dice, ¿qué alternativa, propuesta o proyecto tiene la oposición? Conspirar es lo que yo veo. El pueblo está esperando que la oposición realmente sea la que actúe y saque la varita mágica porque y no entonces tienen plan de resuelva gobierno. todo Mire, esto. cuando- No hay plan de cuando- gobierno, cuando- deben de razón, ser los mira, mismos venezolanos los que tengan que salir y usted habló del mes de mayo, de junio, donde posiblemente pudiese darse Claro. una explosión social de acuerdo al panorama y Al lo que panorama. estamos viviendo. Sí. Ya Ojo, tenemos que cerrar. que no ¿Qué se diría entienda usted que al respecto? yo estoy conspirando ni tengo información de ninguna No, conspiración por supuesto que no, somos sino que apolíticos. es una cuestión que se ve venir. Mire, los pueblos cuando están enardecidos no necesitan de dirigente alguno. El pueblo emergen los dirigentes, emergen los líderes y son los que van a conducir el país a mejores destinos. ¿Tiene que salir un nuevo líder? Probablemente. Hasta ahora el liderazgo de oposición ha demostrado algo de blandengue en cuanto a... Bueno, cuando más interesante se torna Sí. todo este debate, No, y me han tenemos llegado- que finalizar. Tengo como 10 preguntas que me llegaron a última hora. ¿Será que hacemos otro programa en un mes? Claro, La claro que edición sí. número 3 de Perspectivas Económicas. Estoy a tu orden, Orlando. Llegamos a la conclusión, Maribel. Maribel. Agradecido Gracias. entonces. No, Sergio, por estar acá de nuevo. siempre a sus órdenes, Bueno, llegamos a la conclusión. El programa pasó rapidísimo. Nuestra invitación a la reposición el próximo jueves de 7 a 8 y el próximo martes, día del carnaval, a lo mejor le tenemos una sorpresa. Es un tema que a mí me interesa mucho y yo sé que en la familia venezolana enardece muchas veces.
la adolescencia, el comportamiento, el bullying. Hubo un caso en Caracas donde una estudiante de 14 años asesina a golpes a otra estudiante de 14 años. Ese es el tema que vamos a preparar. Muchas gracias y Dios los acompañe.